Y Jesús muchas veces respeta a las personas que no le creen. Entonces, si gente no le creyó al mismo Dios hecho hombre que caminó entre nosotros, que a mí me tienen de loco, está barato. Sí. O sea, si Jesús, hubo gente que dijo, no te queremos aquí, vete, por favor. Y el otro dice, ok, bye. Sí. Pues yo me tengo que aguantar. Estamos muy contentos de reunirnos aquí en este podcast que queremos que trate sobre temas de interés, sobre nuestros problemas, cómo abordamos distintos problemas de la vida diaria en la fe y en la razón y en la vida cotidiana. El tema de hoy es cómo hablar con las personas que piensan diferente a nosotros. Todos hemos estado en este mito, en este problema de que no se habla ni de religión ni de política, porque la gente se ofende, porque es muy doloroso, es muy incómodo. Y hoy queremos platicar cómo vamos nosotros a hablar de temas en los que no estamos de acuerdo y desde nuestra perspectiva. Y pues bueno, o sea, también surge esta pregunta, ¿no? De por qué estamos aquí. O sea, ¿por qué decidimos 4 personas que pensamos diferente, que nos movemos en ámbitos diferentes, pues sentarnos a dialogar sobre temas que nos importan o que de pronto a unos no me interesan tanto, pero tengo muchas dudas? ¿Qué es lo que hace que todos estemos aquí para hacer este podcast? No sé si quieran presentar cada uno. Muy bien. Bueno, yo soy Saraí, y pues llegué justamente a este podcast por todas las dudas que tenía parte de eso y porque me la quería pasar bien. Entonces creo que esto va a ser un buen momento para platicar entre varias personas que no tenemos como muchos puntos de vista iguales, pero que vamos a ir viendo cómo llevarlo en el momento. Bueno, yo soy Luis, estoy aquí porque, en primer lugar, porque soy un gran y viejo amigo de Beto, del padre Beto. Y bueno, me invitó a participar aquí porque nosotros tenemos una desacuerdo en uno de los puntos más importantes que puede haber. En el punto tal vez más importante que puede haber en el tema de un podcast sobre religión. Y es que yo soy ateo y él es padre. Y aún así somos grandes amigos. Y entonces, pues, es para mí un gusto estar aquí con todos ustedes y les agradezco también la invitación. Y bueno, Sí. yo soy Mariana, pues estoy aquí trabajando en Desde la Fe y pues se dio la oportunidad de tener este proyecto, me parece muy interesante. También estoy como muy emocionada de lo que pueda salir aquí, de lo que pueda aprender pues de cada uno y pues justo compartir temas de la vida. Muy bien, pues todos nosotros somos chilangos. Yo soy el padre Beto o Beto. Siempre es un tema polémico, si me pongo el título o no. Todos creo que somos buscadores de la verdad y del buen vivir, de cómo encontrar un mejor en nuestras vidas. Y siempre ha sido muy interesante y muy difícil platicar con personas que no piensan como uno. Luis y yo llevamos siendo muy amigos de muchos años. Y nos reencontramos hace poquito, ¿no? En la corrida, corriendo ahí en el Parque de Exacto. Yo salí a correr un día, vivíamos muy cerca. Tú eras el párroco, bueno, no el párroco, pero estabas en la parroquia de Ayala del Valle, del Buen Despacho, y yo vivía a unas cuadras de ahí. Y un día corriendo, de repente me encuentro a este viejo amigo. Yo ya sabía que te habías ordenado sacerdote. Me invitaste a tu ordenación y no pude ir. Muchos fueron, ¿eh? Sí, yo sé. Está chido. Y nada, pues nos dimos un abrazote y desde ahí nos volvimos compañeros de carreras, ¿no? Todas las mañanas salíamos a correr 5 hasta 10 kilómetros, llegamos a correr y pues se reforzó una amistad que ya existía desde niños. Y así empezamos a platicar de cosas que son complicadas. Luis y yo hemos tomado decisiones muy diferentes en nuestras vidas. Yo creo en el celibato, creo en la institución de la iglesia, creo en la presencia de Dios en la Eucaristía. Y Luis, te casaste. Me casé, me divorcié y has viajado. He viajado, igual que tú. A la India, hay muchas cosas muy interesantes. Sí, digamos que tuve un camino que poco a poco me llevó a esta vida, ¿no? O sea, lo que me define no es ser ateo, pero sí diría que es algo importante en mi vida, porque al final Beto y yo crecimos en una escuela religiosa donde se nos inculcó la religión. Yo fui creyente, yo también en algún momento creí sentir lo que le llaman el llamado. Y pues digamos que
que eso nos une. Y entonces para mí es muy rico estar aquí en este espacio en donde se puede hablar eso. O sea, sí me considero una persona espiritual, si bien no sé bien, o bueno, hay que elaborar eso qué significa, ¿no? Y claro. Que lo veremos aquí. Exacto. Y justo, o sea, la idea de estar aquí sentados, nosotros somos invitados de Saraí y de Mariana, porque había muchas cosas y muchas dudas sobre, pues, cómo vivir, ¿no? Las cosas. Ellas son mucho más jóvenes que nosotros. Entonces ya se hace un diálogo más interesante y para que no fuera solo una cátedra, pues compartimos todos con mucha alegría y compartimos mucho con todos pues nuestra experiencia, ¿no? A mí me interesa mucho platicar al respecto de eso y los temas que hemos escogido y que vamos a escoger a lo largo del programa son temas que nos importan, que les importan mucho a los lectores desde la fe, que son cosas que Mariana se dedica al... ¿Tú a qué te dedicas? Estoy en redes sociales, todo lo que comentan, yo lo respondo, bueno, algunas veces son muchos, pues ahí estoy, en redes sociales. Y entonces tú tienes el pulso en lo que la gente pregunta. Sí, estamos pues justamente buscando siempre las preguntas porque es lo que sirve para los artículos, para los videos, para los carruseles, para todo el contenido que viene desde la fe, pues se toma a raíz de esas preguntas que la gente tiene. Claro. Entonces, así hemos estado aquí, hemos ya intentado varias veces tratar de resolver como pues el tipo de tema, ¿no? Tipo de tema que queremos hacer, sí. ¿No? Y ¿qué experiencia han tenido ustedes hablando con personas diferentes? Fíjate que yo cuando entré mucho aquí, entré a trabajar aquí, yo llegué en sí aquí a trabajar de una forma muy extraña. O sea, mi plan de vida nunca estuvo, voy a trabajar un día para la iglesia o voy a estar en algo de la iglesia, ¿no? Vamos a hablar del plan de vida después, ¿no? Eso es después. Obviamente vamos a platicar acerca de eso. Pero cuando yo acabé mi carrera, yo me quería ir mucho como al ámbito político. Y me quería ir como, o sea, mi sueño era trabajar en la fiscalía o en algo más así. Jamás me imaginé que iba a llegar yo a la iglesia, ¿no? En redes sociales encuentro una vacante donde estaban buscando a alguien para llevar redes sociales. Y yo dije, me agrada, como que me estaba empezando a especializar en ese tema. Entonces dije, bueno, va. Cuando yo entro aquí, obviamente todos mis amigos pues siguieron otras líneas en sus carreras, política, mercadotecnia, gobierno, etcétera, pero pues nadie se imaginó que alguno de nosotros, porque aparte yo vengo de la UNAM, entonces nadie se imaginó que yo iba a terminar trabajando en la iglesia, ¿no? Ajá. Entonces, a través de todo este proceso, entre formación, entre también mis dudas, o sea, porque también yo al llegar aquí a la iglesia me enfrenté con mis propias dudas de, o sea, sí, ¿qué estoy haciendo realmente aquí? O sea, nada más es parte de mi experiencia profesional o es el crecimiento personal. O sea, por más tú traes tus propias ideas y no sabes qué te vas a encontrar aquí. Ajá, o sea, yo traía otras ideas completamente diferentes porque pues también, a diferencia de ustedes, pues mi familia no, o sea, sí católica, pero no de escuela católica, o sea, una formación diferente, vaya. Incluso en la prepa, o sea, sí mi formación era más como de ustedes, o sea, no es Dios, sino es otra cosa, pues una a mí así, ¿no? Pero ya estando aquí en la formación y como fueron fluyendo las cosas, me he encontrado ahora que aunque esos amigos o conocidos, pues sí empiezan así como de, a ver, no, o sea, tú te fuiste ahí, pero yo estoy en contra de esto. Entonces, al final, una fiesta o una plática o un encuentro de amigos se termina convirtiendo en un quién sabe más, quién puede más, y claro, como una lucha como que termina siendo hasta incluso lucha de egos, ¿no? O sea, a ti te han de pagar súper bien y yo, no, es que a ver... ¡Vendida! Nada que ver, o te vendiste, ¿no? O cosas así, ¿no? Y luchar con esas cosas, incluso, o sea, de gente que me dice así como de, oye, o sea, ¿y en qué momento te vas a salir ahí? Porque contexto, llevo casi 7 años ahora trabajando aquí. O sea, algo que empezó en una experiencia de agarro un año, medio año, me voy, se convirtió ya en un proyecto, carrera, ¿no? En una carrera y incluso en una especialización que es como muy extraño. Y ahora como compartir incluso con la familia o con conocidos o incluso en salir con novios o así. O sea, sí es como de, ay, o sea, termina siendo como una lucha en el de... Un tema complicado porque pues sí es pensamientos completamente diferentes en muchos temas. Sí.
Yo creo ahí un poquito como yo vivo algo al revés, o sea, yo más bien salí de un entorno muy católico, tengo una familia súper muy católica, o sea, tengo unas tías, las famosas tías. Las famosas tías. Las de los stickers. Ellos trabajan en la empresa esta que hace memes, ¿no? Sí. En la editorial que manda memes de stickers, los memes de tía. Entonces, digo, con mucho cariño, las quiero mucho, les mando un saludo si están viendo esto. Pero conforme yo me fui saliendo bueno, yo teniendo mi experiencia de, oye, todo esto que me contaron creo que no es verdad. Y de repente volver a platicar con ellas. O sea, hace poco, por ejemplo, me acuerdo de una tía que estábamos platicando sobre el tema de la homosexualidad. Y estábamos en su momento, ¿no? Y estaba ahí su nieta, mi sobrina. Y estábamos comiendo, vinieron de visita a la Ciudad de México porque ellos viven en León. Y de repente ya traemos el tema de la homosexualidad. Yo estoy totalmente a favor de la tolerancia y, o sea, a mí se me hace un no tema prácticamente. Pero mi tía pues tiene, digamos que otra perspectiva. Empezamos a platicar de eso y en el momento que empezamos a platicar de eso, mi sobrina nada más se quedó. Ella es generación Z, también tiene una visión de mucha tolerancia y de aceptación, no sé, y nada más se empezó a atacar de risa y dijo, hoy no, con mi abuelita yo no hablo de eso. Y medio que nos agarramos del chongo, pero al final nunca cruzamos una línea en donde se acabara el amor o sea, como que los dos nos quedamos y sí son perspectivas irreconciliables. O sea, son perspectivas que no se pueden encontrar, pero bueno, una cosa es la perspectiva, una cosa es lo que estás hablando, al final la otra es la persona y yo estoy convencido, porque así ha vivido mi vida, de que puedes tener visiones irreconciliables del mundo, pero existe la posibilidad de el cariño, el amor, o sea, hay más cosas de una persona que su creencia política, ¿no? Y hay cosas que nos unen por detrás que no tienen que ver ni con su creencia política ni religiosa, y creo que ahí hay mucho de dónde agarrarnos. Es correcto, o sea, resumir, o sea, como entender el valor y la cercanía con la persona con la que estás hablando, ¿no? Sí. O sea... Y es que justo es eso, ¿no? O sea, como saber que, a ver, tengo amigos, familia que piensa diferente, pero a veces nos enganchamos porque no es como me molesta que Sarai piense distinto a mí, sino me molesta cómo eso me hace sentir a mí. Sí. Saber que no te puedo cambiar. Y eso, no sé, siento que es ego, no sé qué puede A ver, yo creo que son dos cosas, hay que separar ahí dos cosas que dijiste, dos afirmaciones muy correctas. Una es, ¿cómo me hace sentir a mí que alguien piense diferente? Uh-huh. Y la otra es si lo puedo cambiar. O sea, son dos problemas muy distintos. Sí. Sabes que yo, platicando alguna vez con una persona muy, muy querida para mí, muy querida, se acercó y me dijo, oye, es que no podemos ser amigos porque yo no creo en Dios. Y yo le dije, bueno, entonces ya no me quieres hablar, ¿o por qué? No, pero no te vas a enojar. Y yo dije, pues la verdad, no. No, o sea, yo te perdono, y me puse así la camiseta de Cristo y le dije que todo. Y luego se fue. Y me quedé pensando y dije, espérate, sí me molesta. O sea sí me lastima. Yo lo quiero muchísimo, pero ¿sabes qué? Dije, o sea, lo que más me preocupaba, mira, ¿qué piensa él de mí? Uh-huh. Eso es lo que a mí más me preocupa, por ejemplo, y es una cosa que Luis y yo hemos platicado. O sea, ¿cómo piensas tú que soy yo? Porque si Dios no existe y yo me dedico a convencer a la gente que Dios existe, una de dos, o soy un charlatán o soy un idiota. Yo creo que ahí el tercer camino es la fe, pero pues... Fíjate, no... pero sí es un buen punto. O sea, yo me quedé pensando 11 meses el tema, hasta que me volví a encontrar con esta persona. Ajá. Y yo así... dándole vueltas al asunto, pero... Sí, sobrepensando todo. Sobrepensando, decir... Y todavía lo cargaba con las personas y me quejaba, es que yo no sé si esta persona... Y cuando se lo dije, puso la misma cara que Luis puso ahorita, como de, ok... Es que me acuerdo que eso me lo dijiste alguna vez. Sí. O sea, cuando nos encontramos... Yo peloteaba esa idea. Yo te dije, soy ateo, y tú me dijiste, oye, pero a ver, entonces, si yo soy sacerdote... ¿Tú crees que yo soy un idiota? Y yo me quedé como, no necesariamente,
Depende. O sea, no es eso aparte del sacerdocio. Sí. Y creo que en ese tema, justo es como puedes creer en algo falso si es que y de todas maneras no ser un idiota. ¿Sabes no qué sé. pasa? A ver, una es cómo te hace sentir que las personas te crean o no. Yo me dedico a convencer a las personas de Jesús. Pero veo que muchas personas se dedican a muchas cosas de esas, ¿no? Sí. Hay personas que aman el fútbol, o hay personas que aman el rock and roll, o hay personas que aman, yo qué sé, Sí. la literatura, ¿no? Y que son evangelizadores del rock and roll. Evangelizadores del rock and roll. Y en su casa odian el rock and roll o odian... Y estoy siendo muy generoso. Algunos de nuestros escuchas se pueden ofender por comparar a Dios Con el ciertos rock and roll. temas con como el el rock and roll, ¿no? Pero ese es justo mi punto. Es decir, no todo mundo, no a todo mundo le creen en su casa, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, no a todo mundo le cree en su casa. Esa es una, ¿no? Y dos, necesitas como mucho sentido del humor para decir, bueno, la respuesta al problema, ¿no? Y para poder, lo que platicamos esta persona y yo, y después lo platicábamos Luis y yo, es que yo tengo que aceptar la posibilidad de que Dios no existe. O sea, no soy yo poseedor de toda verdad y razón. Entonces, ¿cómo puedo yo hablar, ¿no? con Luis? Luis no tiene por qué saber todas las cosas que yo no sé sobre la fe. Pero yo sé que mi fe, hay cosas que a mí no me terminan de convencer. Y entonces, partiendo de ese mismo punto de decir, bueno, hablando de la homosexualidad, hablando de irse a vivir juntos, hablando de, pues, del sentido de la vida, de todos los temas que vamos a ir platicando, justo las dudas que vamos a tener, pues son porque hay cosas que no terminan de cuadrar, que no son evidentes. Sí. Entonces decir, bueno, hay cosas que no sé. Y hay cosas que quizás me enseñaron mal o hay una semilla de verdad de esta reacción con las personas que no piensan como yo. Entonces, escuchar a las personas que no piensan como yo me ayuda mucho. No sé si ustedes tengan alguna historia de cómo aprendemos a escuchar. Saraí. Fíjate que ahí a mí me pasó hace mucho y creo que es algo parecido a lo que ustedes vivieron, o sea, donde hay un momento de un distanciamiento. Yo tenía a una súper amiga, o sea, no era mi amiga, era mi hermana casi, o sea, éramos inseparables, íbamos a la escuela juntas, trabajábamos juntas, o sea, todo, no había un momento en el que nos pudieran imaginar cada quien por su lado, o sea, era siempre estar juntas, ¿no? Pero las dos teníamos como contextos muy diferentes de vida y a lo mejor pues situaciones que van como desarrollándose poco a poco. Y sumarle que íbamos a hacer nuestra graduación, estábamos terminando la universidad y yo en ese momento tenía un temperamento muy fuerte, o sea, yo sí era muy... Ya no tanto como en ese entonces. Uno lo va trabajando. O sea, ya lo he ido trabajando poco a poco y la terapia me ha ayudado muchísimo, pero en ese momento yo era muy explosiva, o sea, yo realmente era como de que nadie podía... Sí, o sea, nadie puede ir en contra de mí porque mi verdad absoluta, ¿no? Sí. Y hubo un tiempo que pues estábamos ahorrando dinero para el viaje de la graduación, para el vestido, y trabajando, estudiando. Yo ya estaba por entrar al servicio social. O sea, nuestra vida era boom, 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 ¿no? Entonces, como que todo ese tipo de cosas nos empezaron a llevar como incluso a una competencia dentro de la misma amistad. Porque hasta en el mismo trabajo que teníamos era como de, yo vendo más, yo quiero hacer esto, yo quiero ser la que lleva la cabeza en el lugar donde trabajo. O sea, empezamos como a competir. A competir. En todo. Y el punto fue que detonó todo, fue un día que estábamos como en el estrés máximo y nos empezamos a pelear. Entonces fue como de, y tú hiciste esto, y tú tienes problemas con tu mamá, y tú tienes problemas con... O sea, nos empezamos como a atacar, provocado porque de una razón en la que no pensábamos igual. Y que las dos teníamos una idea muy diferente y que eso fue lo que detonó que toda nuestra relación de 7 años o no sé cuántos... Valiera. Sí, o sea, a ver, hay veces que te peleas con personas, y no solo el tema de religión, o sea... No, el tema de religión es uno... Es uno. Hasta
digamos que si Dios existiera, digamos, está tan en el fondo o estaría tan en el fondo de todo que al final puedes... O sea, a ver, puedes hacerlo a un lado y decir, bueno, hablemos de otra cosa, pero... ¿tú te has peleado con un socio o con tu pareja sobre temas que piensan diferente y se empiezan a volver un problema por no escucharse? No, sí, por ejemplo, tenemos una visión muy diferente, por ejemplo, hacia los gérmenes, ¿no? Es una tontería, pero hacia... No, es que no es una tontería. No es una tontería, no es una tontería. Orden. Hacia, ya sabes, de, oye, no sé, lavarte 20... Yo soy el más, menos, digamos, esterilizado y menos picky, se podría decir. Yo sí creo que hay toda una fuerza en comer comida en la calle que literal acaba de tocar el taquero después de ir al baño y después de agarrar el billete. No me da asco. O sea, no me da asco. Yo pienso como tú. Creo que mi sistema... Estoy contigo. No, esto de que ves si el taquero agarra la bolsita y agarra el billete o si nada lo agarra con la mano. Yo... Me da igual. Me da igual, pero sí me fico, ¿no? Cuando hay las carnitas, o sea... Bueno, a ver. Y entonces... Y ella no. Y ella es más al contrario. Ella sí está viendo como vectores de contaminación, ¿no? Así de que, a ver, esta mano acaba de pasar. Digo, estoy exagerando un poco, ¿no? Pero acaba de pasar por acá. Y eso ha generado conflictos, ¿no? O sea, como... ¿Lavaste las espinacas? Oye, no vi que me te gusta. lavaste las manos apenas 3 segundos. ¿Qué onda? Y yo... Y entonces ya me manda una cosa del chat GPT de, te las tienes que lavar 20 segundos mínimo según la Organización Mundial de la Salud. Y yo como, ok. Y entonces, pues... Como hay amor, que es lo que les decía, están las creencias, están estas cosas y está el amor del otro lado. Y aquí voy a tal vez nada más hacer un paréntesis de lo que el amor, o sea, a mí la persona que me inculcó el amor, así como esta estructura o cosa abstracta, mágica, poderosa, sí tuvo mucho que ver mi abuelita hipercatólica, que sí era medio represiva y todo, pero hipercatólica y que me dijo, Dios es amor. Y eso al final, desde la época que creía hasta ahorita, sigo teniendo esta estructura de que atrás todo es amor. Todo el amor resuelve todo, el amor cura todo. A ver, la definición de amor, a mí que me gusta mucho, es cuando tú estás dispuesto a poner los intereses de la otra persona antes que los tuyos. Y a abogar activamente por ellos. Sí. Entonces, el hecho de decir, me paro y aunque no creo en que sea necesario que me lave las manos por 20 segundos, porque te quiero. O sea, literal ahorita, o sea, es, oye, pues ¿sabes qué? Voy a pasar a Zara Home, voy a comprar un... ¿cómo se llama? Una de estos dispensador de alcohol en gel. Sanitizante. Lo voy a poner ahí un sanitizante, me voy a limpiar las manos. Y ahora, es cierto que no todo puede ser estas microadaptaciones, ¿no? Hay veces donde, por ejemplo, en una relación, yo tengo muchos amigos homosexuales queridos, así en el alma, y mi tía sí es como, o sea, mi tía llegó a ir en algún momento como a marchas, por ejemplo, ¿no? Yo estoy a favor de la adopción, o sea, todo, a favor de todo. Después vamos a hablar de eso. Ajá. Y ahí digamos que yo no puedo... O sea, yo ahí sí tengo que pintar una raya. Incluso a veces en el chat familiar se comparten a lo mejor una estampita que está medio homofóbica. Y yo digo... Y ahí yo sí tengo que decir, o sea, mi posición es esta y la digo en voz alta. ¿Pero por qué te importa? Porque sé, o sea, por ejemplo, un sticker que se compartió por ahí en el chat familiar, salía una garra, así como de monstruo, que tenía una manga como del arco iris, de la diversidad sexual. Como a punto de agarrar una familia tradicional, ¿no? Sí. Así como si la estuviera atacando y acechando, ¿no? Y entonces, y salía ahí con la familia, no. Y yo, sin embargo, tengo en mi familia, en lo que yo considero mi familia, hay gente que es. Entonces, esa gente también es mi familia. La gente del arco iris, ese supuesto monstruo, es mi familia. Entonces, igual que mi tía que compartió eso. Mira. Entonces, ahí se me hizo importante simplemente pronunciarme, seguir queriendo a mi tía, pero decir, yo en este lugar estoy en esta postura. Y nos seguimos viendo en Navidad y quiero a mi tía así con todo mi corazón. ¿Sabes qué? Hace poco me pasó, fui al parque fui a la carrera de los Vieros de Coyoacán. Ajá. Que es un evento 100% secular. Hay de todo. No hay de todo. Hay puro secularismo francés, ilustrado. Ajá. Tan es así que
y son muy amables, ¿eh? Yo organizo carreras y ellos somos muy amables, somos muy cordiales, sabemos que pensamos diferente, Ajá. pero entonces me presentan un señor amabilísimo, muy cordial. Oye, mira qué bonita está quedando tu carrera. Un diálogo cordial, ¿no? Y no se aguantó, como a los 4 minutos empezó a sacar así como de, yo soy ateo, ¿no? Ah, sí, muy bien. Y la iglesia y el dinero, y sí va. Y, y entonces, una de las formas en las que yo internalizo, o sea, cómo manejo ese tipo de microagresiones, es que yo sé que él tiene razón. O sea, sé de dónde vienen sus comentarios y los acepto. Y también sé que hay cosas que no tiene razón. Ujú. Que yo sé de qué pie cojea y no tengo por qué atacarlo. Pero, o sea, si me llegara a faltar el respeto, Pues ya. pero no hay necesidad. O sea, decir, a ver, yo entiendo de dónde viene el secularismo moderno y tal. Hay cosas que son muy buenas de lo que alegan y de cómo viven. O sea, realmente Sí. son gente admirable. Lo que hacen por la comunidad, lo que hacen el equipo de amigos de Viveros de Coyoacán, son gente maravillosa. Maravillosa. Hay muchas cosas en las que ellos creen que yo no estoy de acuerdo, pero en general yo admiro su trabajo. O sea, veo lo que hacen. O sea, están bien. Sí. ¿No? Entonces, y entiendo que lo que se burlan ellos de mí, o sea, que el sentimiento es mutuo. O sea, Sí. ellos me respetan, admiran algunas de las cosas que hago, y hay otras en las que pues no están de acuerdo. O sea, que dicen, Alberto, para allá, pues vas tú solo, porque no creo que esta forma de resolver este problema sea de mi agrado. Sí. Y entonces son diferentes soluciones. Pero mira, cuando yo estaba estudiando para ser sacerdote, tuve que leer uno de los evangelios que más me dio claridad en cómo vivir esto según Jesús. Mm. Cuando a Jesús, yo estaba muy triste porque no podía evangelizar. Estaba tratando de entender cómo evangelizar. Justo quería convencer a todo mundo, ¿no? De que Jesús... La buena nueva. La buena, no. No, yo quería convertir a todo el mundo a Jesús, ¿no? Entonces estaba tratando de diseñar una fórmula infalible, así como supercalifragilisticoespiralidoso y ¡pum! La Católico, red que atrapará nuevo. todos los Así, peces. católico. Pescador de hombres. Pescador de hombres. Ajá. Y entonces no estaba encontrando cómo me sentía muy triste y encontré un pasaje del Evangelio en el que Jesús quita unos puercos. O sea, Les saca unos demonios que están poseídos. saca unos demonios, exorciza a un a señor y unos se lo avientan a cerdos. los puercos y se va. Entonces salen los del pueblo y en vez de quedar maravillados por las cosas buenas que hace Jesús, dicen, vete de aquí. O sea, fuera, no queremos nada que ver contigo, qué horror. Y el otro, en vez de decir, ahora sí, malditos, ¿no? Flama, destrucción total, dice, bueno, pues si no quieres, no. Y se va. Y Jesús muchas veces respeta a las personas que no le creen. Entonces, si gente no le creyó al mismo Dios hecho hombre que caminó entre nosotros, que a mí me tiran de loco, está barato. Sí. O sea, Sí. si Jesús, hubo gente que dijo, no te queremos aquí, vete, por favor. Y el otro dice, ok, bye. Sí. Pues yo me tengo que aguantar. Sí. Entonces, y respetar a las personas que no me creen. Y aceptar que hay muchas cosas que yo no sé. Y aunque me encantaría, pues, convencer a todos, pues no se puede. Ni siquiera Jesús pudo. Entonces, ese es como yo lo veo. No sé qué ustedes piensan al respecto, porque ya estamos terminando. Ya se nos va a acabar el tiempo. Un último comentario de clausura que quieran ustedes agregar. Pues justo, ¿no? Como mencionaba, pues, o sea, me estaba pensando en mis amigos y la verdad es que tengo amigos que piensan súper diferente a mí, pero nunca hemos tenido como ningún problema, pero creo que es porque hemos asumido ambas partes, como de, a ver, lo que piensas tú, no estoy de acuerdo, me burlo atrás de ti un poquito, pero podemos seguir siendo amigos y encontrarnos en las cosas en las que sí, pues sí congeniamos. Y al final a mí me despierta una curiosidad genuina porque eso que estás haciendo y que no estoy de acuerdo, ¿por qué lo haces? Y así del otro lado. Entonces creo que esas curiosidades también suman a tal vez no convencernos, pero sí entendernos más y que se vuelvan incluso más profundas las relaciones. Sí, más rico, ¿no? Sí, se convierte en un fruto, incluso con más frutos, perdóname. Fíjense que para cerrar incluso como conclusión a esto que decía también Mar, después de esto con esta amiga, justamente apenas nos reencontramos
Y sí nos dimos cuenta, incluso lloramos en un restaurante así como de que súper el oso. Y sí fue eso, o sea, al final de cuentas sí nos separaron esas diferencias, pero ya crecimos y ya sabemos que podemos llevarlo diferente y pues también fue mucho la maduración. Sí. Claro. Y yo pues también una invitación, creo que siempre va a estar esta demonización o desprecio por lo que le llaman la tibieza, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que si le quitas el nombre, obvio nadie se quiere comer un café tibio, pero no estamos hablando de café, estamos hablando de la vida. Sí. Y sí logras como sostener el centro, sostener el centro, porque las voces hacia la radicalización, sobre todo con las redes sociales, son cada vez mayores. Tienes que tomar una postura. Oye, puedo tener mis creencias, puedo defender mi postura, pero puedo decidir dónde está mi centro y no me tengo que ir a tu extremo ni a tu radicalización. Entonces, pues creo que es la única manera de llevarte con gente que no piensan Yo creo que, como tú. No, totalmente de acuerdo. Y además, nunca abandonar un compromiso de la búsqueda de la verdad. O sea, es decir, cuando alguien te presenta un argumento bueno, yo aceptarlo con mucha gratitud. Sí. Muchas veces yo he crecido en mi propia fe escuchando a personas que no están de acuerdo con la iglesia y dices, ¿sabes qué? Eso que estás diciendo tienes toda la razón. Uh-huh. Déjame digerirlo, porque si Cristo es el camino, la verdad y la vida, no hay nada que te puedan decir uh-huh. que te saque. Y una verdadera búsqueda de la verdad tampoco te tendría que dar miedo. O sea, escuchar personas que piensan diferente, escuchar argumentos diferentes te enriquece. Te enriquece siempre y todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, las radicalizaciones son una falta de escucha. El próximo episodio vamos a hablar de vivir con tu pareja sin casarte, que es un tema que le preocupa mucho al foro y a mí me divierte un montón. Es divertido. Hay muchas opiniones al respecto, entonces nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Luis, Saraí. Gracias, Saraí, Mariana, Gracias. Beto.